Estamos en la tormenta de ideas Sin de granizo. este martes, que tiene que ver con un tema que tal vez no aparece, que tal vez no tendría importancia si no tuviéramos acá al ingeniero Antonio Dalmazo, el Tony Dalmazo, para que nos explicara. Porque el Tony Dalmazo, que trabaja en el IADISA, el CONICET Mendoza, se refiere en general y además también trabaja en la revegetación de áreas degradadas. Y uno dice, Bienvenido primero. ¿para qué sirve eso, gracias. Tony? Revegetación. ¿Cómo le va? Es un gusto. Sí, casualmente, bueno, no es un tema que también tiene que ver con la política, ¿no es cierto? Claro. Porque son las exigencias que se le hacen también para las empresas. Y que es la necesidad de que hay que recuperar el pasivo ambiental que se deja cuando se hace un impacto en el ambiente, ¿no? Y ya sea por la actividad minera, ¿no es cierto? O la misma ganadera también, ¿no? Que produce también su impacto en el tema. Y cuando hablamos de revegetación, en realidad el término más amplio sería hablar de restauración, ¿no es cierto? Que es la idea de poder llegar a una comunidad vegetal que había anteriormente lo más similar posible. Pero eso muchas veces no es posible. No es posible por un tema de que hemos alterado mucho el ecosistema donde estamos trabajando, ¿no es cierto? Hemos alterado el suelo, a veces se han incorporado componentes químicos también en el suelo. Sí. Bueno, y por lo menos podemos llegar a asegurar una cobertura de la vegetación que no es exactamente la que había antes, pero por eso Pero sale que es el término. autóctona. Pero que es autóctona, sí. Y eso ocurre cuando trabajamos con el término revegetación, ¿cierto? O sea, que tratamos de artificializar el sistema incorporando plantas de la vegetación aledaña. No nos vamos muy lejos de elegir esas plantas, las reponemos en el sitio y en el caso de que el ambiente haya sido muy alterado, se nos reduce el número de plantas a utilizar. Claro. Por un problema a veces de salinización de suelo, ¿no es cierto? De suelos decapitados que han quedado muy empobrecidos. ¿Ustedes tienen los plantines en el IADISA o Se deben hacen, hacerlo? pero no se hacen con unos fines comerciales, simplemente experimentales. Así que, pero en estos momentos hay viveros privados que están trabajando con la producción de plantas. Por supuesto que en realidad lo que más lo ha demandado ha sido la famosa cero jardinería. Claro. ¿Qué es ¿cierto? eso? Que sería la jardinería de las zonas áridas, trabajando con especies rústicas, digamos. Es decir, en vez de colocar el césped inglés tradicional, ¿no es cierto?, la chepica, la introducción de otras especies, como puede ser el coirón, que son céspedes de movimiento, ¿no es cierto?, porque con las brisas que tenemos así cotidianas, Se lo lleva. claro, Lo tiene un traslada, movimiento. claro. Uno va caminando por el sendero y ve que el césped tiene un movimiento, ¿no es cierto?, de la copa directamente, se tocan claro. las copas entre sí. Y esos coirones, la ventaja es que están en equilibrio con la lluvia. Entonces Claro. no tenemos gasto y hacemos un ahorro de riego, sobre todo, ¿no? ¿Y qué otro tipo de plantas, por ejemplo? Y los arbustos que tenemos, y tenemos muchísimos coirones. Acordémonos que acá en Mendoza tenemos más de 70 coirones, o sea, de 70 especies. No puedo acordarme porque ni siquiera lo sabía. Claro, claro. 70 coirones. Claro. Y tenemos, bueno, tenemos más o menos en toda la provincia de Mendoza cerca de 1.400, 1.500 especies. Que Pero no eso necesitan permite, riego artificial. claro, que están en equilibrio. Por supuesto que con la variedad de clima que tenemos en Mendoza, en cuanto a lo que es la montaña, ¿no es cierto?, y el llano, tenemos una variabilidad también de flora muy grande. Pero la ventaja que nos permite todo esto es utilizar la flora local, digamos, donde estemos. Si tenemos que hacer una parquización en la zona de alta montaña o de montaña, utilizamos lo que está allá. Claro. Si tenemos que hacerlo en el llano, utilizamos lo que está en el llano. Ingeniero, Eso sí lo- ¿cuál es el impacto de la urbanización sobre las zonas rurales para este tipo de problemas? Qué buena pregunta. Para eso la ganan urbanización mensuales. realmente es un tema que, bueno, en una oportunidad se surgió una ley de utilizar el piedemonte, ¿no es cierto?, arriba. Pero, ¿qué es lo que está pasando en realidad? Estamos ocupando en muchos casos el crecimiento urbano y eso ya está dentro de una ley, y la idea es que el Estado planifique y empiece a regular ese tema, que no es fácil, ¿no? La ley de uso de suelo. De uso de suelo, que hay que implementarla y sobre todo hay que desarrollarla bien. Claro. Pero, por ejemplo, el crecimiento urbano sobre los terrenos agrícolas de primera calidad es un despropósito, realmente es un impacto altísimo que va a provocar, porque son suelos orgánicos, suelos muy buenos, digamos, para la horticultura, fruticultura, etcétera.
pero por ejemplo está ocurriendo que los barrios también se están yendo hacia la zona del piedemonte, que son las zonas, digamos, más accesibles para poder crecer en barrio. Y eso también, por ejemplo, podemos hablar de especies como la jarilla, que uno dice la jarilla es súper abundante en la provincia de Mendoza, pero en esa zona de los piedemontes estamos erradicando la jarilla y estamos poniendo en riesgo también esos jarillales. Por supuesto que esto tiene que tener una planificación para poder hacer un crecimiento distinto de lo que se hace en el llano, ¿no es cierto? Es decir, tratar de dejar mucha superficie verde me refiero a la misma existente, ¿no es cierto? Porque si no tendríamos que regarla, y tratar de hacer más espacios verdes que aseguren la infiltración y no nos provoquen a su vez un riesgo de aluvional. La ley de ordenamiento territorial y uso de suelo especifica en el texto esto que usted está diciendo. Sí, hay criterios de crecimiento, pero son muy difíciles todavía de implementar, porque también ahí están los papeles de los municipios, ¿no? Pero en realidad, si el Estado toma un poco la rienda en el tema, ¿no es cierto?, de llevarlo a cabo, indudablemente en articulación con los municipios, que son los que deciden sobre el tema de crecimiento también barrial, indudablemente va a cambiar, sobre todo para un Estado que sea un poco más fuerte en las decisiones, ¿no? Pero ha habido un avance del Estado en este tema. Yo recuerdo en años anteriores los municipios o los consejos deliberantes de los distintos municipios hacían lo que querían y daban permiso a esto o al otro o no para daban construir, permiso, o no daban, sino que ya estaba el hecho consumado, pero ¿no? luego hubo como un pacto, digamos, una entre la coordinación, ciencia y la política para darnos por lo menos esta ley, ¿no? Es cierto, va habiendo un avance, pero también acá está mucho en juego también la disponibilidad del agua, ¿no? Es decir, tengamos en cuenta que muchos barrios hacia el oeste tienen muchas dificultades de agua, y bueno, y ahí Obra Sanitaria tiene que tener una postura también de si es conveniente la cesión de agua en esos sitios o no, ¿no es cierto? O sea, es una priorización, digamos. El tema es que no hay una política de vivienda específica. No hay, y no hay coordinación tampoco, ¿no es cierto? Y por ejemplo, en muchos lugares se ha hecho clandestinos viviendas de muy buena calidad, por el hecho de que se perdió, ¿no es cierto?, la decisión municipal y la provincial. O sea que además de lo que consideramos como un cuco, que es la megaminería, que es un cuco, o la minería, que podría ser un cuco, o por ejemplo algunas actividades agrícolas, también el hecho de que se esté construyendo en terrenos donde no hay agua es un problema. Por supuesto. Es decir, aquí están los dos, la ocupación de terrenos fértiles, ¿no es cierto?, los mejores terrenos con el crecimiento urbano, que eso lo está llevando a desplazarlo a zonas más marginales, zonas que tienen mayor costo de producción también. Ahora, cuando decimos crecimiento urbano en las mejores zonas, estamos diciendo específicamente barrios privados, country, porque no es que los barrios populares se ponen en las mejores zonas. Perdón, pero también hay ocurre. de los dos, si no está bien planificado ocurre lo mismo, porque hay muchos barrios en el oeste, ¿no es cierto?, que han sido por decisión política en su momento, y bueno, que tienen bastantes dificultades también para el tema del agua, ¿no? Y ya se instalaron. Y con alto riesgo aluvional también. Inclusive emprendimientos turísticos que ahora se ha puesto de modo que se hagan en el medio de una viña o ese tipo de cosas. Y te iba a preguntar por la actividad humana en general. La Argentina, Mendoza en particular, tuvo, unos dirán sufrió y otros gozó de la oportunidad de tener dos Dakar, pruebas Dakar. Eso también debe haber causado... Ahora viene otro, aparentemente. Pero no por Mendoza, me parece. Claro, no sé si pasará por Me Mendoza. parece que no, no, me parece. Es muy probable que no. Sí, algunos estaban protestando. Tres Dakar hubo. O tres, claro. Sí. En realidad, bueno, lo más... si nosotros participamos casualmente con el tema de lo del Dakar como evaluaciones técnicas, ¿no es cierto?, informes y recomendaciones. Muchos de los casos tenían mucha cercanía a las áreas protegidas, sobre todo, ¿no es cierto?, cuando se circulaba. Y bueno, y ha provocado indudablemente impacto, sobre todo en la zona del Nevado, en la vertiente oeste del Nevado. ¿Qué eso es? En San Rafael y Malargüe, la parte hacia Malargüe directamente, sí. O sea, ya colindando, incluso son terrenos fiscales, pero que sería del Nevado hacia Malargüe, que sería con la Payunia, digamos, colindando con la Payunia. Ahí hay 40.000 hectáreas de tierras fiscales, y casualmente se hizo una huella, un camino que ya es muy difícil de borrar, porque si bien estaban contemplados hacerse cargo de los pasivos ambientales, no ha sido fácil,
No ha sido fácil, ¿qué significa? No, lo han hecho. No se ha hecho porque cicatrizar una herida, digamos, como es una huella, requeriría clausurarlo. Y si esa huella tiene más de 30 kilómetros de largo, indudablemente que ya es una vía de acceso para la zona. No se puede revegetar. Se puede, si se toman los recaudos, el caso con un costo muy alto, porque o se hace un cierre perimetral, que es muy costoso, porque es una lonja, ¿no es cierto?, es una línea, o se hace una presencia de guardaparques permanente, ¿no es cierto?, en el lugar. Y eso es muy costoso. También es costoso, claro. Es costoso. Entonces, en realidad se hizo la intención de revegetar el tema, se hizo algo puntual, pero el problema no se ha solucionado y bueno, son situaciones, digamos, donde hay un impacto que queda como una huella, que en estos momentos la usan los cazadores, ¿no? Es decir, en lugares que antes eran muy prístinos, digamos, no había, digamos, acceso de cazadores porque no había camino y ahora para colmo, ¿Pero se puede cazar allí cerca de las zonas protegidas? Lo que ocurre está fuera de las áreas protegidas hasta ahora. En este momento hay un proyecto de la legislatura para hacerlo área protegida, una parte del Nevado, gran parte del Nevado, con muy buen criterio, pero hasta el momento no es área protegida, entonces está libre de caza. ¿Cuánto hace que estás trabajando en esto? Con respecto a lo del Dakar, no. No, la revegetación. Revegetación, y hará más o menos unos 10 años que hemos entrado en ese tema, sí. Pero ¿Y se han perdido especies ya? No, yo no diría que el riesgo grave viene por la extinción de especies, que llama a veces la atención, ¿no es cierto? Uno dice se extinguen las especies. No. La desertificación. El tema, claro, es en realidad la pérdida de la cobertura vegetal que propende a voladuras o por acción eólica, ¿no es cierto? O por acción de la lluvia, ¿no es cierto? Por problemas de erosión hídrica. Y sobre todo, en algunos casos se puede llegar a impactar ciertas especies, como por ejemplo el clavel del aire de Mendoza, que es un poco una especie que sí está casi en vías de extinción, ¿no es cierto? Es muy difícil ver el famoso clavel del aire, que uno sacaba ese clavel que era muy aromático, muy perfumado y lo llevaba a la vivienda, pero claro, lo ponía en un parral donde está muy sombreado y la planta termina muriéndose. En realidad es una erradicación inútil, ¿no es cierto?, del lugar de campo natural, digamos. Bueno, en ese caso se da, pero más que todo el impacto viene por el deterioro o llevándolo a niveles inferiores de producción del ambiente, ¿no es cierto? O sea, del ambiente natural me refiero, o sea, ya sea para forrajero, digamos, para el ganado, o por el hecho que está produciendo una protección de suelo, ¿no es cierto? Por ejemplo, mariposas. Ya no hay tantas mariposas como cuando éramos, o bichitos de luz, sí, bueno, no sé cómo se llama. Eso tiene mucho que ver, sobre todo, si lo vemos también cuando vamos a Buenos Aires, ¿no es cierto? Esos lugares no es tampoco tan abundante. Ahí hay un efecto más bien de plaguicidas, ¿no? Ajá. El efecto de los plaguicidas, todo esto de los... Bueno, ahí influyen sobre todo la aplicación de insecticidas en todo lo que hace a esos controles. Acordémonos que ya vienen paquetes tecnológicos aplicados a la soja, ¿no es cierto?, al maíz y todo, que llevan a ese deterioro, indudablemente. Antes de entrar a hacer la columna, el ingeniero decía en chiste, ustedes están hablando de política. De alta política, decía. No, bueno, de política y yo voy a hablar de yuyos. Y parece, según lo que cuenta, que los yuyos tienen bastante que ver con la política, ¿no? Por supuesto. Esta cuestión de volver a utilizar plantas autóctonas para decorar, ¿tiene que ver con un esnobismo estético o tiene que ver con una toma de conciencia real? Debería ser una toma de conciencia y apunta a eso, pero muchas veces los cambios, somos muy conservadores los mendocinos en ese sentido. Los cambios se producen muy demorados. En realidad estas políticas deberían surgir de los municipios, que son los organismos que deberían ser el motor de desarrollar esto. Por ejemplo, hay una cantidad de especies muy interesantes para poder hacer cerramientos viales, o sea, indicadores viales en las bulevares, por ejemplo. El caso del uso de coirones, etcétera, que no se necesita ser fanático en el tema, ¿no es cierto?, y decir, bueno, vamos a poner solamente esto. Donde se pueda poner lo otro con disponibilidad de riego y todo, excelente, ¿no es cierto?, el criterio puede ser. Pero en realidad son los municipios los que deberían estar en condiciones y en necesidad de poder desarrollarse en este tema. Y desgraciadamente no, lo están haciendo los privados, algunos de mucho poder económico, ¿no es cierto?, muchas bodegas. Por ahí. Sí, muchas bodegas, pero no quiere decir que esto sea algo costoso, todo lo contrario, tiene menores requerimientos también desde el punto de vista del mantenimiento, lo que no quiere decir que se pueda abandonar, que se pueda abandonar. Lindas. Claro, se pueden lograr cosas muy interesantes. Y tienen flores en sus épocas. Por supuesto, y hay lugares que, por ejemplo, departamentos como La Paz, de Santa Rosa y todo, que
ya debería estar trabajándose con ese criterio, sobre todo donde tiene el costo de sacar de perforación, sobre todo, ¿no es cierto?, los altos costos del agua. Lo han hecho también muchas bodegas, ¿no es cierto?, de tratar de hacer una mayor conexión en el paisaje con el jarillal que va a tener cercano, ¿no es cierto? ¿Esta revegetación con la minería cómo se asocia? Bueno, la ley minera lo contempla. Lo que ocurre es que nosotros tenemos poco desprendimiento minero, ¿no es cierto? Hasta ahora está todo supeditado, ¿no es cierto?, a qué va a pasar. Podríamos decir que el de Vales, ¿no es cierto?, este de Potasio Río Colorado sería el de ahora, y está previsto allí, por lo que yo conozco, hay una tarea de recuperar un pasivo ambiental que va a quedar, que va a ser muy grande, ¿no? Claro, bastante grande. Bastante grande. Ahí está el papel regulador del Estado, que debe ser un muy buen contralor, si no de lo contrario, por más legislación que haya, ¿no es cierto?, es muy difícil. Sí, le pasan por encima. Pasan por encima. Por ejemplo, en el tema petrolero, que yo lo que más conozco, en ese sentido, no ha habido una política de recuperación del pasivo. Ha habido buena voluntad, porque no hay una legislación rígida, es decir, que por lo menos sea rigurosa y exija la aplicación de recuperar ese pasivo. Ha habido una legislación que ha sido una resolución de la Secretaría de Ambiente, que es la 56/98, que invitaba directamente, voluntariamente, para la recuperación. Entonces, bueno, puede ser que ahora que se ha renacionalizado la empresa de petróleo, el Estado se ponga las pilas, como puede decimos, hacer, por este asunto, ¿no? ¿Y los es investigadores, una oportunidad para hacerlo. Claro. ¿Los investigadores pueden presionar en esto? Más que todo, existen razones para hacerlo, ¿no es cierto? Se sigue investigando y se conocen muchos elementos y muchas formas de poderlo solucionar el problema, pero eso requiere inversiones. Y las empresas son reacias también a las inversiones y no se les exige. Claro. Pero ahora, por ejemplo, en la zona de Santa Cruz, podríamos decir que nosotros no hemos quedado en el tema ambiental en lo que hace exigencia en el terreno. Pero en Santa Cruz, en este momento, está la ley 2995, una ley muy escueta, que es sentenciosa, ¿no es cierto?, donde dice, ustedes tienen que recuperar con la flora nativa del lugar, tienen que asegurar un mínimo de cobertura, o sea, tiene todos los datos. Digamos, no invita, exige. No invita, exige directamente. ¿Cómo lo estarán haciendo? No sé si se estará implementando o no, pero la ley es bien taxativa y es fácil de aplicar, digamos. En cambio, acá todavía es medio en una posición, digamos, intermedia, no está decidida un poco la cosa. ¿Cómo hago yo en mi jardín? Sí. Esto es una venganza. Sí. ¿Cómo hago yo en mi jardín para poner plantas nativas? ¿De dónde las saco? Salen... Los jardines, si son muy pequeños, en realidad se pueden poner pocas plantas porque esto ocupan bastante espacio, en general. El coirón, por ejemplo. Se pueden lograr coirones más bajos y todo y no hay problema. Se logra un césped, digamos, distinto, ¿no es cierto? Pero están los viveros en estos momentos, hay 3 viveros que están produciendo. ¿Y si voy a Guiadiza me regalan? Cuando sobran de los proyectos, sí. Hablando de eso, supongo que el trabajo es un trabajo colectivo, de que hay un equipo trabajando. ¿Cuántos son? No, y hay 4 personas aproximadamente, y de otro grupo también hay 3, así que hay 7 que indirectamente se toca el tema. Y se producen, es decir, siempre que se dan a los colegios, ¿no es cierto? También de la Dirección de Recursos también se dan plantas, ¿no es cierto? Cuando hay necesidad así de pedido, todo eso no hay problema. Vos tenés mucha experiencia en el tema de la Dirección de Recursos y demás. ¿Has cumplido algunas tareas de funcionario? Sí, tuve yo en una época. ¿Y qué ha pasado? ¿Es muy difícil? Y es una institución complicada porque tiene muchos fusibles, digamos, en el tema, ¿no es cierto? O sea, tanto encargado de todas las áreas protegidas y es un problema, digamos, de mucha... es larga la historia. No te ponen presupuesto para trabajar. No, hay presupuesto, pero también es conflictiva porque son muchos los temas que pueden surgir. Por ejemplo, está el tema también arbolado público, está el tema de las áreas protegidas, está la fauna, está la flora, es decir, son problemas serios, varios frentes, y entonces siempre está en la picota el tema, ¿no? Y está el desierto, además. Y está el desierto, que hay muchos proyectos, pero que en el fondo, ¿no es cierto?, bueno, muchos fracasan, ¿no es cierto?, porque son visiones muy urbanas al campo, y bueno, es difícil sobre todo revertir situaciones. De todas maneras se han logrado cosas muy interesantes con el tema de acceso a agua más potable, por ejemplo, en la Valle, ¿no es cierto?, el uso de la energía solar, que muchos, ¿no es cierto?, están teniendo. Es decir, hay bastantes impactos con pequeñas cosas de tecnología también, ¿no? Y bueno, hay mucho más por hacer. Cuesta mucho porque también es difícil
disponer, ¿no es cierto?, de un trabajo de equipo en el tiempo también, ¿no? La última por mi parte, Sí. estos casos de revegetación o los casos que ustedes trabajan de revegetación, ¿lo trabajan en los casos rurales? ¿Lo trabajan con gente de los lugareños? Se ha hecho con los lugareños, pero normalmente todo termina siendo un ensayo piloto, Ajá. experimental y una publicación. En estos momentos hay muchas publicaciones, digamos, que apoyan a toda la tarea esta. Pero se ha hecho también con gente con plantación en forestación, sobre todo, ¿no es cierto?, con los lugareños, y dan resultados muy bien. Lo que requeriría quizás es un seguimiento a través del municipio o del organismo más local, ¿no es cierto?, porque esto tiene un comienzo y un fin, como pasa con todos los proyectos. Pero está comprobado que da buen resultado, todo lo que es la restauración de ese tipo. Recuperamos algunas zonas. Recuperamos y mejoramos. Por ejemplo, ahora hay un tema de hablar de cercos vivos, ¿no es cierto?, que son los cerramientos con especies Cierto. también nativas. Hay una publicación también de esa, ¿no es cierto?, que está disponible. Y se pueden lograr cosas muy interesantes, sobre todo en lugares, porque es como democratizar el uso de la vegetación en los distintos puntos de la provincia. Es decir, acá si hablamos de especies utilizadas en los cercos vivos, son 3 o 4 especies. El cretegu famoso, ¿no es cierto?, la tuja, la tuya, famosa, esa que Nosotros no conocemos. los rosales, no, pero es el que se utiliza, el ligustrina, ¿no es cierto?, el ligustro, bueno. Ahora sí. En cambio podemos hablar de... Tiene una estrella en Hollywood también, ha puesto las manos. Bueno, pero en realidad esas especies pueden ser reemplazadas descentralizadamente en distintos puntos de la provincia, en una zona de alta montaña, en media montaña, con las especies locales en el sitio. Pero para eso hay que tener, indudablemente, una planificación y una implementación. Muy bien, no sé si jugó a la quiniela o no el ingeniero, pero de ahí nos llaman. Sí, pero ha sido muy interesante. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.